estimados auditores, una vez más los saluda Alejandro de la Carrera para saludarlos a ustedes que sabemos siempre están a la espera de el inicio de nuestra entrevista del día. Esta vez nos acompaña don Gonzalo Valdés. Él es subdirector del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Y la verdad es que queremos hablar de un tema internacional, pero que hoy día está, por decirlo así nomás, dando la vuelta en muchos países y en muchos gobiernos, porque me refiero al triunfo de Donald Trump en Estados Unidos la semana que pasó, el martes pasado. Saludamos a don Gonzalo Valdés. Muchas gracias por estar en nuestra radio y en este programa, Gonzalo, para hablar de lo que ha pasado en Estados Unidos. Gracias a ti, Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Cuál es la primera impresión sobre esta victoria de Donald Trump? Allá le dicen Trump, ¿cierto? ¿Y cómo crees que impactará a la política interna de Estados Unidos en el corto y largo plazo? O sea, la primera impresión es que claramente el país está muy dividido. Ya. Y al mismo tiempo... o polarizado más bien. Y al mismo tiempo esta elección Trump arrasó. La verdad es que ganó la presidencia, la Cámara de Diputados, o sea, está a punto de ganar la Cámara de Diputados, sí. el Senado, y tiene mayoría en la Corte Suprema. Entonces esto ha hecho, especialmente dadas las predicciones de los grandes diarios, de los grandes medios de comunicación en Estados Unidos, que existe un nerviosismo muy relevante de parte de las élites. Porque al contrario que la primera elección, en que Trump ganó, pero no tenía, digamos, control o apoyo dentro de las cámaras total, ahora sí lo tiene. Y eso le va a significar apoyo bastante y más posibilidad de hacer lo que él ha planteado, digamos. ¿Ah? Efectivamente, deberíamos esperar que el primer año, especialmente los primeros meses, sean muy activos. Y esto obviamente con impacto fuerte en Estados Unidos, pero también a nivel global. Y en particular a Chile, que es un país chico que en el fondo tiene que convivir con estos cambios y tiene poca posibilidad de manejo. Más bien tiene que jugar a las cartas de los demás. A las cartas de los demás, claro. Ahora, Trump ha mostrado una retórica muy polarizante. ¿Ah? ¿Qué desafíos ve para el gobierno de Estados Unidos en términos de cohesión social y política con su retorno a la presidencia? Mira, yo diría lo siguiente. El presidente en Estados Unidos, en una elección compleja que dura un año completo, tradicionalmente, que entre medio vivió 2 intentos de asesinato del presidente Trump, obviamente todos estos detalles, cambio entre medio del candidato oficial, que era el presidente Biden, ¿cierto? Sí. Todo eso jugó a favor de Trump. Al mismo tiempo, y esto yo creo que es la parte más importante, hay que darse cuenta que él leyó mejor, al igual que el año 2016, la sensación del americano promedio. Y eso lo vemos un poco en los mensajes. Mientras el mensaje de Harris era no retrocedamos, tenemos que luchar juntos, algo, ¿verdad? El de Donald Trump era Make America Great Again, ¿cierto? Volvamos a ser grandioso a Estados Unidos. Y la verdad es que eso habla de la sensación que hay por atrás de que Estados Unidos está en declive. Y yo creo que muchos analistas han leído esto como el tema principal de la elección, de una superpotencia que está con muchos problemas. No solamente de cohesión y convivencia interna, como dices tú, sino que también de que aparecen una competencia real, efectiva, que les da miedo, que ya no controlan lo que controlaban antes, que es China. Y eso es muy relevante porque cuando uno ve
y se fija la comparación en las políticas de hoy versus las políticas hace 10 años, se da cuenta que las cosas han cambiado muy fuerte. Por ejemplo, hace 10 años era impensable que hubiera un acuerdo entre demócratas y republicanos, especialmente pensando en que en ese minuto eran más bien partidos de élite, fuertemente controlados por élite, que la mayor amenaza de Estados Unidos era China. Ese es y hoy día vemos que eso es transversal. O sea, la campaña de los demócratas no estaba a favor de la cooperación con China. Obviamente estaban incómodos con el tema, pero sabían que como hay una lectura bastante transversal de los americanos, no podían estar en contra. Lo mismo pasa con el proteccionismo. Estados Unidos ya vivió una época de proteccionismo hace 100 años, y hace 10 años era impensable volver a esa política. Vivimos una expansión de las redes internacionales, del comercio, de los acuerdos, que al parecer la sensación es que ellos perdieron el poder, perdieron la capacidad de tomar decisiones, la capacidad de liderar el mundo, cuando tomaron ese camino. Y hoy día estamos yendo hacia el otro lado, que tiene que ver con el proteccionismo. Tanto así que, no sé si tú viste el debate de los vicepresidentes, cuando los dos empiezan a hablar, y bueno, yo estoy a favor de las tarifas y los aranceles, porque eso ha hecho que los buenos trabajos de los estadounidenses se vayan a otros países. Resultado que estaban los dos de acuerdo. Y prácticamente no hubo un tira y afloja, que siempre es lo que uno espera en política, sino que hubo acuerdo. Eso, si lo comparamos con 10 años atrás, es una locura. Totalmente inesperado. ¿Por qué? Es inesperado porque el crecimiento de Estados Unidos desde los años 50, 80, tiene que ver con precisamente la eficiencia. Hacer lo que cada uno hace de forma más eficiente. Y eso es lo que permite el comercio. Recordemos que Nixon, en un minuto China estaba más bien, que es comunista, ¿cierto? Está muy vinculado con el bloque soviético. Parte de lo que hace Nixon, lo que hace Kissinger, es precisamente ir donde China, hablar con Mao, convencerlos de que lo que vale la pena hacer es abrir China al comercio. Yeah. Eso es precisamente lo contrario de lo que están haciendo hoy día. Es impensado, es un cambio histórico de proporciones enormes que nos puede afectar a nosotros directamente, que somos un país abierto al mundo, chiquitito, que tenemos acuerdos con el 95% del PIB mundial, acuerdos comerciales. Sí. Pero al parecer esos acuerdos comerciales ya no son tan atractivos, están generando problemas políticos, y esos problemas políticos se transforman en este acuerdo implícito entre demócratas y republicanos de volverse hacia el proteccionismo. Y algo similar pasa con la migración. La migración, que originalmente y por muchos años ha sido la esencia de Estados Unidos en temas culturales, de que tenemos gente que viene de todo el mundo y se juntan las culturas. Hay una serie de frases, ¿verdad?, más bien retóricas que hablan un poco de eso, de la integración, de que todos podemos ser americanos, de alguna forma, si nos vamos al país de las oportunidades. Sí. Eso se acaba. Y eso se acaba, y tan fuerte es el sentimiento que hoy día los demócratas, a regañadientes, por supuesto, no se atreven a simplemente oponerse. Es decir, pero eso de que se acaba, por ejemplo, nuestro tratado de libre comercio con Estados Unidos, Trump dice que va a pedir cambiarlo para mejorar su economía. Eso ya es algo que nos genera cierta preocupación. Totalmente. Uh-huh. Y no solamente eso, nosotros podemos ver nuestro vecino, Argentina, que su presidente puede no ser del gusto de muchos, pero al mismo tiempo es innegable, sí, que tiene mucho mejores relaciones
con el nuevo presidente de Estados Unidos. Y eso sabemos que se puede traducir en mejores condiciones comerciales, en mejores condiciones de crecimiento y de vinculación hasta política. Entonces, ¿dónde estamos parados nosotros como chilenos? Estamos parados en una situación en que yo abro el diario, veo la prensa, escucho la radio y se habla poco de qué estrategia vamos a seguir hacia adelante, pensando que el mundo cambió. Chile con los Chicago Boys en los años 80, finales de los 70, cambia la dirección de Chile. Sí. Y se adelanta a toda la ola de internacionalización, comercio abierto del mundo. ¿Ahora también tenemos que adelantarnos o no? ¿O tenemos que mantener nuestra estrategia? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es una pregunta abierta. O sea, hoy día no hay nadie discutiéndolo. Pero tenemos que empezar a discutirlo. Si no lo discutimos, ¿cómo vamos a tomar una buena decisión? Ya, porque en el fondo debemos avanzar. ¿no? Claro, tenemos que avanzar y tenemos que adelantarnos. Adelantarse. Porque esto no hay que olvidarse. O sea, uno puede decir, oye, nosotros estamos a favor del comercio. Yo estoy a favor del comercio internacional. Estoy de acuerdo. Me gusta. Creo que es bueno para el mundo, etcétera. Ya. Pero yo sé, al mismo tiempo, que los chinos estaban a favor de esto. Pero cuando Estados Unidos les puso tarifas y aranceles, ellos respondieron con tarifas y aranceles. Claro. Es muy difícil, políticamente hablando, que si Estados Unidos nos pone aranceles a nosotros para la exportación de vinos o de la fruta, nosotros no vayamos a responder de alguna forma. Vaya que es delicado, ¿ah? Es como es muy delicado. Ponerse ya muy preocupados. Te doy un dato. ¿Sí? Un dato para tener en cuenta. Hoy día la tasa impositiva a las empresas en Chile, la tasa corporativa, ¿sí? Es de 27%. Hay algunos casos en que sube, pero la base es de 27%. En Estados Unidos, Trump la dejó en 21%, el gobierno pasado. Y ahora la quiere bajar a 15%. ¿Ya? Entonces, si tú quieres producir, por ejemplo, hidrógeno verde, lo quieres transformar en amoníaco y lo quieres vender en Estados Unidos, produciéndolo en Chile, a bajo costo. Y tú comparas esa opción con producirlo en Estados Unidos, tienes que tomar en cuenta la tasa corporativa, que prácticamente va a ser la mitad. La americana, que es un país más seguro, desarrollado, grande, etcétera, y sin aranceles porque ya estás allá. Claro. Versus producirla acá, pagar una tasa corporativa más alta, pagar un arancel y llevarlo hacia allá. Entonces, la forma en que se empieza a ordenar el naipe internacional, la forma de los acuerdos, empieza a ser muy distinta. Porque, de nuevo, esto no es solo Trump. Se generó esta especie de acuerdo implícito a regañadientes de que Estados Unidos está perdiendo el poder y tiene que hacer algo por cambiarlo. Estimados auditores, estamos en este día analizando lo que significa el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos y, bueno, hablando un poco de cómo va a funcionar todo esto después de todo lo que nos está contando nuestro invitado, Gonzalo Valdés, subdirector del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Pero vamos a hacer una muy breve pausa, espérenos porque volvemos en un instante. Gracias. Ya estamos de vuelta, estimados auditores. Nos acompaña el subdirector del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, Gonzalo Valdés, en esta entrevista de hoy. Gonzalo,
hemos hablado un poco de la parte económica, ¿no es cierto? Que se cree, se ha dicho también, y en muchas partes se ha comentado, cómo va a operar el nuevo presidente de los Estados Unidos cuando asuma el 20 de enero, ¿no? Entonces, algo ya usted ha dicho, pero es importante para los auditores de la Radio Agricultura conocer un poco más acerca de este tema, ¿eh? Si el presidente Trump o el presidente electo sigue adelante con sus planes de reducir, por ejemplo, la cooperación internacional, conocido por sus políticas, como bien usted decía, proteccionistas, ¿cómo afectaría o cómo va a afectar la reactivación de estas políticas a la economía chilena, especialmente, ¿sabes? En términos de exportaciones hacia Estados Unidos? Nosotros acá, la Radio Agricultura, las exportaciones de fruta y de muchos otros productos es muy importante. Uh-huh. Entonces, y además que llegan a muchos países, pero en Estados Unidos también. Hoy día nuestro principal socio comercial no es Estados Unidos, es China. Sí. Pero al mismo tiempo, culturalmente somos muchísimo más cercanos al mundo occidental de Estados Unidos, ¿cierto?, que al mundo asiático liderado por China. Entonces eso tenemos que evitar que se transforme en un problema. Ese es el principal objetivo de las relaciones exteriores chilenas. Debería ser dos cosas. Primero, tratar de mantener los socios comerciales chinos y estadounidenses todo el tiempo que se pueda posible. Ya, esa es lo primero que hay que evitar, ¿cierto? Primero, evitar eso. Ya. Segundo, prepararse para que en caso en que esto por alguna razón se transforme en un problema, no sea una bomba nuclear, sino que sea solamente una bomba Molotov. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Imaginemos que, por ejemplo, Trump ya anunció que que los autos eléctricos chinos les va a poner unas tarifas, unos aranceles que van a ser enormes, ¿cierto? Sí. Para que se produzcan en Estados Unidos. Bueno, ¿qué pasa si China le envía sus autos a alguna compañía de otro país, digamos turca, por decir algo, no tiene por qué ser Chile? Uh-huh. En ese país le agregan 3 cosas, lo pintan, le ponen 3 tornillos y se lo envían a Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Bueno, obviamente los precios de los autos chinos, si no vienen de China, si no vienen de Turquía o de otro país, sí, van a seguir siendo muy bajos. Entonces los americanos difícilmente van a poder competir con esos autos. Yeah. Que en el fondo van a ser 99% hechos en China. Entonces, lo lógico lo esperable, no quiero decir que sea bueno, lo esperable que pase es que cuando uno empieza con una tarifa o un arancel, tiene que empezar a agregar aranceles en otros lados para que no exista este paso por el lado de la producción de bienes y servicios. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente, si pasa eso, van a estar en tensión todos los tratados comerciales, de alguna u otra forma, y no solamente los vinculados a China, para evitar que China le haga el quite a los aranceles a través de un valor agregado mínimo en otro país. Vaya. Ahora, y... Entonces, ¿sí? Precisamente ese es el problema de tener aranceles altos. Se produce de forma ineficiente muchas veces, los consumidores podrían haber accedido a productos más baratos y al mismo tiempo se vuelve cada vez más incontrolable. Acabamos de ver, en un tema nada que ver, por supuesto, algo parecido, en que la gente de Hezbollah, sí, mandó a hacer unos Vipers a Corea, creo, y entre medio el Mossad se metió y logró ponerle explosivos y eso se transformó en un problema.
Claro, porque las líneas de producción son difíciles de controlar. Y lo vimos en la pandemia, en que uno decía, oye, pero ¿por qué la gente no se readecua? Porque es muy difícil. Entonces esta estrategia de los aranceles termina generando muchísimos más problemas en el largo plazo, en el mediano plazo, de los beneficios que se supone que iba a generar. Claro. ¿Ya? Y ese es el tema. Ese es el tema de fondo, que estas políticas no funcionan como deberían, pero al mismo tiempo puede ser que en el corto plazo le vaya bien. Ya. Pasan esas dos cosas al mismo tiempo. ¿No? Ya, claro, porque además él, lo que uno imagina que va a hacer, digamos, como lo primero, va a ser mejorar su economía, como se los prometió a sus electores, y no solo la economía, sino que muchas cosas más que, según él dijo, y que al parecer así era, porque viendo después el resultado y lo que dice la gente, es por algo, ¿eh? Y esta una elección en que gana tantos estados. Y en yo creo que ni él se lo imaginaba. No, quizás, bueno, uno nunca sabe, esa cabeza debe ser difícil. Pero ganó prácticamente todo, la última vez que vi, todos los estados bisagra. Sí. Y la verdad es que yo creo que está interpretando muy bien esta sensación, muy documentada en encuesta, de que los estadounidenses creen que sus hijos van a vivir peor que ellos. Claro. Y de que ya no son el país más poderoso del mundo, que fija las reglas, que le hacen caso en todo, sino que ahora es un país en decadencia. Y eso están tratando de arreglarlo de alguna forma, y pero eso no significa que lo vayan a arreglar. Eso son temas distintos. Pero ¿está como en decadencia? ¿Es así? ¿Así lo ven ustedes también o no? Yo personalmente no voy a hablar por nadie más, pero sí, definitivamente, después de ver los candidatos presidenciales, si comparamos estos candidatos presidenciales con los candidatos presidenciales de la elección entre Bush y Gore, es otro nivel. Es simplemente otro nivel. Y han pasado mucha agua bajo el puente, pero la gente básicamente siente que va por un mal camino. Y eso, hay una parte que es de sensación, ¿cierto? Pero hay una parte que es realidad. Estados Unidos, cuando sale de la Segunda Guerra Mundial, producía el 50% del PIB mundial. La mitad del PIB mundial. Ya no. Ahora, en parte porque ha sido muy exitoso y logró que a través del comercio, países como nuestro país, pero también China, India, crecieran a velocidades impensadas históricamente y salieran de la pobreza, hizo al mismo tiempo que a nivel relativo Estados Unidos fuera menos rico. Y eso significa que controla mucho menos de lo que controlaba antes. Ahora, y nos vamos a otro tema, si Trump sigue adelante con sus planes de reducir la cooperación internacional en temas climáticos, que algo dijo por ahí que lo escuché, ¿cómo cree que eso afectará a las políticas medioambientales en Chile? Que están muy alineadas con acuerdos globales. Creo que ese es un tema complejo, porque, por un lado está el medio ambiente, que es difícil de evaluar, entender, etcétera. Hay un montón de gente dedicada a esto y muchas veces la complejidad del tema hace precisamente que sea difícil de comunicar. Eso es lo primero. Pero al mismo tiempo, Estados Unidos tiene algunos beneficios respecto a todo a toda la tecnología alrededor de frenar el cambio climático. Porque mucha de esa tecnología viene de Estados Unidos. Muchos de esos estudios vienen de Estados Unidos. Entonces cortarlo también significa cortar industrias. Y eso, no sé qué va a pasar, pero obviamente Trump es un tipo muy, muy, muy enfocado más bien en la industria. Sí. Entonces, dado eso, probablemente corte muchas regulaciones y vaya hacia allá el camino.
pero terminar con los paneles solares, toda esa tecnología, difícilmente porque en parte le conviene y generan empleo. Le conviene a él en su gobierno y le conviene a la gente, ¿cierto? Claro. A sus electores. Que es cierto que la votación más fuerte fue la de los que están en América Latina y en otros países. No, fue la... No es tanto, ¿no? No es tanto, pero fue la que fue una que cambió mucho. Entonces, muchos de los electores de origen latino habían votado por Biden en la elección pasada. Y muchos cambiaron y votaron por Trump. Ya. Entonces, como las elecciones se ganan en el fondo por los votos que uno logra dar vuelta, Sí. Fue muy importante. Ya, Fue muy importante. Fue un golpe duro para Sí. el actual presidente, digamos. Duro, sí, sí. Y bueno, yo creo que refleja en parte todos los problemas internos que han tenido ellos, de tener que bajar a un candidato entre medio, Sí. todos los roces que eso genera, las incoherencias a nivel de mensaje con los votantes, y eso afecta. Ahora, con Biden o con Kamala, iban a perder igual, ¿o no? Sí. Porque por algo sacaron a Biden primero. Sí, sí. O sea, que después del... Sí. Después del debate que hubo con Biden, la verdad es que la cantidad las personas convencidas a votar por él eran muy bajas. Entonces ahora la pregunta interna que hay y la pelea es, bueno, no deberíamos haber elegido a Kamala Harris, deberíamos haber elegido a otro candidato o otra. Pero obviamente eso entra al terreno de lo desconocido, porque uno nunca sabe qué hubiera pasado. Y con mucho respeto se los digo a los dos, pero tanto Kamala como Biden no tenían por dónde después de ese debate. Y se cambió a Biden por Kamala y... Sí. Ahora, bueno, uno nunca sabe qué hubiera pasado. Yo creo que después del primer debate Kamala podría haber ganado, pero en el fondo a medida que fue dando entrevistas, que fue entregando el programa, que fue publicando lo que quería hacer, se fue desinflando y eso es lo que terminó pasando. ¿Pero los demócratas no había otra figura? Tienen muchas figuras, pero yo me imagino que eligieron a la que ellos mismos creían que tenía más probabilidades de ganar. Entonces las otras, también hay obviamente tensiones internas. Esta es la segunda candidata mujer que hubiera sido presidenta de Estados Unidos que es bloqueada por Donald Trump. Y eso era algo que buscaban los demócratas como un hecho histórico, y no solamente como un hecho electoral, de ganar la presidencia, sino que también tenían un objetivo interno de decir, queremos que la primera mujer presidente de Estados Unidos sea demócrata. Claro. Y eso quizás lo empujaron demasiado respecto a privilegiar la probabilidad de ganar. Y se pensaba que por eso incluso podía tener un buen triunfo. Claro, ellos esperaban que en el fondo no fuera tanto la propuesta, sino que fuera más bien la persona lo que guiara las decisiones. Sí. Y al parecer no funcionó así. Vamos a hacer de nuevo una pausa, estimados auditores, y también a nuestro invitado le decimos, don Gonzalo Valdés, subdirector del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello, una breve pausa y ya retornamos con la entrevista de hoy. Espérenos. Estamos de vuelta, estimados auditores, en la entrevista de hoy. Les reitero a quienes se están integrando en este minuto a la sintonía, nos acompaña Gonzalo Valdés, subdirector del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Gonzalo, a ver, voy a ir por dos lados. El presidente electo Donald Trump ha afirmado que lanzará el mayor programa de deportación de la historia,
algo ya se ha dicho incluso. ¿Cómo cree que esto podría afectar primero a la comunidad chilena en Estados Unidos, y a las relaciones migratorias de ambos países, entre ambos países? ¿Cómo lo ve usted? Ese es un temazo, especialmente por la historia con la migración que tenemos en Chile en los últimos años. Respecto al impacto directo a los chilenos viviendo allá o a los chilenos que van allá de viaje y vuelven, todo este impulso electoral por el tema migratorio podría tener un impacto en la visa waiver. Eso le iba a preguntar. El programa de visa waiver, no sé si se acuerdan, hace un año estaba varias personas complicadas porque resultaba que habían habido un grupo de chilenos que iban a robar a, creo que California. Exacto. Y los habían deportado, entonces obviamente eso sonaba muy mal y la Cancillería chilena logró manejarlo, gestionarlo y mantener el programa. Ya, habiendo dicho eso, obviamente eso se puede repetir. Y si la relación que tenemos con el presidente Trump es mala, y al mismo tiempo hay un evento desafortunado como el que pasó el año pasado, de que se ponga en cuestión la visa waiver, va a ser muy atractivo ir y cortar, desde el punto de vista de ellos. O sea, la mayoría de los americanos no han escuchado hablar nunca de nuestro país, no saben dónde estamos, están totalmente desconectados de nuestra realidad. Entonces, si van y les dicen, oye, vamos a cortarle la visa waiver Chile, ¿y dónde queda? Córtala, ¿no? Es un poco como lo que pasó con la... no sé, botan las Torres Gemelas. Sí. Y dicen, bueno, fue Osama Bin Laden, nadie sabía quién era, invadamos Irak. ¿Qué relación tiene Irak con Afganistán? Ninguna, da lo mismo, invadamos igual. ¿Por qué? Porque en el fondo no nos vamos a vincular emocionalmente, no vamos a aprender, no sabemos dónde está Chile. Entonces, si tenemos esa mala suerte, esto podría verse en peligro, ¿ya? Vaya. Y el segundo tema relevante es la migración que nosotros recibimos, que actualmente es básicamente por canales informales, ¿cierto? Por pasos no habilitados. Y hoy día hay mucha gente, de acuerdo a las encuestas en Venezuela, le preguntaban a la gente qué haría si ganara Maduro, porque en un minuto estuvo la esperanza de poder cambiar el gobierno de forma democrática. Y esa esperanza se perdió. Y las encuestas reflejaban que muchos de los venezolanos estaban viviendo de forma muy precaria, en un país que antes además era rico, muy educado, como lo hemos visto con la migración acá, y decían, nosotros nos vamos. Si pasa eso, nos vamos. Y hay muchos datos de que la gente efectivamente se ha ido. Entonces, ¿qué pasa? Sale Donald Trump. Dos estrategias. Primera estrategia, vamos rápido y lleguemos rápido antes de que llegue Donald Trump. Entonces, Donald Trump llega el 20 de enero, nosotros tenemos que llegar el 19 de enero o antes. Esa es la primera estrategia. Claro. La segunda estrategia es decir, bueno, si llegamos a Estados Unidos nos van a deportar. ¿A dónde vamos? Vamos a otro país. ¿En qué otro país hay vínculos, hay redes, es un país más desarrollado? Chile. Entonces, hay que ver, tenemos que monitorear, hay que hacer el trabajo de entender qué es lo que va a pasar en caso de que esa opción la tome mucha gente y cómo va a reaccionar nuestro país. Es decir, gente de Estados Unidos que quiere irse a Estados Unidos y ve que no lo va a lograr, van a optar por Chile. Exacto. O sea, lo que tendría que hacer el presidente Boris es hacer un muro. Bueno, ya hizo la zanja. Ya hizo la zanja. Tiene que agrandar la zanja. No. O sea, hay... Pero ¿y por qué Chile? ¿Por qué? Primero, se puede llegar de forma mucho más fácil de lo que se puede llegar
Alemania, obviamente. Sí. Es un tema de costos simplemente. O sea, uno puede llegar en auto desde Santiago a Caracas, ¿no? Sí. Uno no puede llegar en auto a Berlín, por decirlo, o a Tokio. Segundo, dentro de la América Latina, tenemos una comunidad muy grande de venezolanos. Entonces la gente puede llegar, puede decir, oye, tengo, en el fondo, mucha de la migración está basada en redes. Y también es en expectativas económicas, pero una parte son redes. En que yo conozco al primo de la amiga de mi mamá, que está viviendo en Chile, consigo su número, logro hablar con ella y le digo, ¿me recibes por una semana? Sí, yo te recibo. Entonces es muy distinto eso versus llegar a un país donde no conozco a nadie. Claro. Nadie me va a decir cómo funciona el sistema de salud, cómo consigo un RUT, cuál es el proceso de regularización. En cambio acá hay un montón de conocimiento que está en estas redes que ya están instaladas acá. Y más encima está el tema económico. Si nosotros comparamos el nivel, la calidad, el nivel de vida en Chile, lo comparamos con Perú, Argentina, Brasil, etcétera, estamos mejor. Estamos a nivel relativo. No significa que Chile esté creciendo, no quiere decir que sea un país de... Estamos estancados, tenemos un problema. Todo lo contrario, no está creciendo. Acaba de salir el IMASEC 0, que en realidad era menos 0,8. Bueno, y más encima tenemos una inflación que volvió a repuntar. Sí. Entonces, no somos el país pujante que éramos el año 90, pero estamos mejor en el nivel relativo que nuestros vecinos. O sea, quienes quieran venirse a Chile... O sea, a algún país de América Latina van a optar por Chile. Probablemente. De tal manera que hay que ir preparándose, porque si eso ocurre, imagínese. ¿Eh? Ahora, también el presidente Trump, presidente electo, mencionó que los graduados extranjeros deberían obtener un green card automáticamente. ¿Podría esta medida beneficiar a los estudiantes y profesionales chilenos que se encuentran en Estados Unidos? Es un buen tema. El gobierno de Chile hizo durante muchos años un trabajo importante para facilitar la estadía de un profesional con estudios universitarios que quisiera quedarse en Estados Unidos por más tiempo. Ya. Consiguiendo un número de cupos que es per cápita, que son superiores a los de nuestros países vecinos, por varias vías de buenos vínculos, un trabajo de la Cancillería muy notable. Entonces normalmente hoy día las personas profesionales que se quieren quedar allá, los chilenos, en general lo lograban, no siempre, pero había un buen ratio de llegada comparado con el de nuestros países. Entonces eso puede significar una mejora para este grupo específico, pero va a ser una mejora más bien marginal respecto a los otros países. Ahora, la reactivación de políticas proteccionistas bajo Trump, ¿cómo cree que Chile debería prepararse para evitar productos que se vean afectados por tarifas arancelarias o restricciones comerciales? Algo, ya dijo usted... Algo hablamos. Lo primero, lo más básico de todo, empezar a hablarlo. Ya. Es muy relevante que se abra la discusión en paneles como estos, precisamente porque es importante que las personas, especialmente las personas que están en el gobierno, empiecen a pensar una estrategia y empiecen a discutirlo. Ya. Habiendo dicho eso, lo que yo hablé primero antes, ¿cierto? De que el primer objetivo a corto plazo es poder seguir comerciando con todos los países donde tenemos acuerdos. Sí. Entonces eso significa, manejar bien las relaciones internacionales para evitar conflictos. Segundo, en caso que haya que elegir, prepararnos para que sea lo menos doloroso posible. ¿Y cómo se hace eso en general? Primero, entendiendo muy bien a las personas que están al otro lado. Eso quiere decir que el gobierno, en particular Pro Chile, la Cancillería, deberían estar haciendo un trabajo muy fuerte por conocer a las personas del entorno de Trump,
especialmente las personas que probablemente van a tomar cargos en que puedan tomar decisiones respecto a nuestras relaciones comerciales. Y es decir, perdón que lo interrumpa, deberían empezar a conocerlos ya. Ya, o sea, ayer. O sea, deberían haber empezado a sondear durante la elección, cuando los datos mostraban que la elección era peleada, sí, y que uno no sabía quién podía ser. Eso hubiera sido lo más responsable. No sé si se hizo o no se hizo, pero de todas maneras, la parte personal, para entender a la persona, no quiere decir que no haya instituciones por atrás, pero quiere decir que si nosotros no entendemos cuáles son los objetivos de corto plazo y cómo se van a relacionar y qué es lo importante para ellos, mal vamos a poder jugar este partido que es complejo. Sin duda. Y lo mismo con nuestras otras contrapartes, nuestros otros socios comerciales. Como por ejemplo, ¿cómo va a ser la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos ante esto? Ellos también deben estar haciéndose la misma pregunta. Sí. Entonces, ¿qué es lo que a ellos les importa y dónde están dispuestos a afianzar relaciones más fuertes? ¿Y cuáles son sus líneas rojas? Digamos, por ejemplo, no sé si se acuerda, hace un tiempo una empresa china ganó la licitación del manejo de los carnets de identidad y los pasaportes en China. Sí. En realidad era un consorcio chino-alemán. Y trascendió por el diario que la Cancillería americana no estaba nada contenta y que eso estaba generando un montón de tensiones. Y finalmente, no sé muy bien qué pasó por atrás, lograron que no fueran este consorcio chino-alemán los encargados, sino que fueran otros porque la información era muy sensible. Bueno, eso resulta que era una línea roja de Estados Unidos. Y acá no se sabía ni siquiera. Entonces, cuando se armó la licitación, no se adelantó, que era una licitación que técnicamente no dependía de relaciones exteriores, obviamente, sino que dependía más bien del registro civil. Pero no se adelantaron a esa preocupación que ellos tenían, entonces no tomaron en cuenta nada de eso. Algo similar. Hoy día, el gobierno, después de todos los apagones que hubo con Enel, etcétera, pensó en terminar el contrato por adelantado con Enel, que es una compañía italiana, ¿cierto? Sí. Bueno, si relicitara y ganara una compañía china, ¿eso generaría problemas con el vínculo con Estados Unidos? ¿Qué porcentaje de la capacidad de producción de energía o el cableado depende de China? ¿Eso es un problema internacional o no? ¿O es un problema simplemente de quién vende más barato? No sabemos. No sé si se están haciendo esos trabajos, pero debería empezar a hacerse un trabajo muy fundamental de viajar hacia allá, hablar con toda la gente que se pueda saber, y también en China, para adelantarse a todos los problemas y evitarlos a toda costa. Porque es un tema bastante importante, además. ¿Ah? Claro. De acuerdo a lo que usted está explicando, no es algo menor. O sea, el comercio hoy día, la producción nacional, ¿empieza a ser un tema geopolítico o en realidad da lo mismo? Nosotros estamos, mi generación por lo menos está acostumbrado a que son temas totalmente aparte. Pero al parecer, todo este movimiento proteccionista nos habla de que los temas se empiezan a mezclar. Y cuando los temas se empiezan a mezclar, se pone mucho más complejo, mucho más difícil, y se requiere mucha más información e información cercana. Y eso significa hablar. Hablar y hablar. Vamos a continuar hablando. Bueno, algo ya dijimos de la visa waiver. ¿Cuánto es? Waiver, eso es. Desde todo punto de vista, ¿cree que podría tener impacto definitivo? Porque mucha gente, usted algo lo dijo ahora, pero mucha gente piensa que
que definitivamente eso se va a acabar. Que no es algo liviano para el presidente electo. Yo creo que no sé si Trump sabe dónde queda Chile. O sea, esa puede ser una ventaja enorme. ¿Ya? Entonces, quizás cree que somos Chipre y que es parte de Europa y tener una visa waiver con Chipre. No, en el fondo, ser chico tiene muchos problemas, pero también tiene ventajas. Y una de las ventajas es pasar desapercibido. Ya. Quizás lo que conviene es eso, manejarlo bien. No ir a pedir nada ni claro, que se mantenga. Que se mantenga. Que se acabe. No. Hacerse los tontos. Un poco lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que Chile estuvo ahí haciéndose el tonto hasta el último, cuando ya era seguro quién era el ganador. Sí. No sé, es un tema más estratégico. Un tema más estratégico. Pero que no es nada de fácil. Yo creo que acá esto es histórico, no desde un punto de vista de cuando la gente dice, oye, esto es una elección histórica porque ganamos mucho y estamos todos contentos, sino porque hay un cambio en la trayectoria geopolítica del mundo. ¿Ya? Y esto, si nos impacta a países chicos que probablemente el americano promedio no sabe dónde está y no puede ponerlo en un mapa, y creen que somos Long México y no saben que somos Chile. Nada, no hay ningún vínculo. Probablemente los otros países deben estar aún más complicados. Por ejemplo, en Alemania, que nadie puede decir que sea un país chico o irrelevante, resulta que el primer ministro alemán pidió disolver el gobierno para pedir un voto de confianza al Parlamento. ¿Está vinculado con Trump? Bueno, justo la relación entre el primer ministro y Trump no es tan buena. Justo hay una diferencia de opinión gigante dentro de esos países. No somos el único país polarizado. Ya. Entonces, eso está teniendo efectos hoy. Ahora, a propósito de eso, y muy breve porque tenemos que ir ya poniendo punto final, pero el hecho de que el presidente Boric, antes de ser presidente, habló muy mal del presidente Donald Trump. Bueno, y hoy día también está el tema con Gabriel Valdés, que tiene comentarios públicos de alto calibre. A favor de Kamala Harris incluso. Muy reciente. Yo diría que es falta de... no me sorprende tanto en el Boric diputado, me sorprende mucho más en Gabriel Valdés, porque da a entender una falta de seriedad sobre su trabajo y cómo puede impactar en el país completo, que es muy preocupante, muy preocupante. Que él es embajador en este minuto. Él es embajador, él no está a título personal allá. No. Está a título de todos los chilenos, no Así de es. los chilenos que están en el gobierno tampoco. No está no está a cargo de la coalición. No está a título personal, ni a título del partido al que pertenezca, ni la coalición de gobierno. Está a cargo de todo Chile. Entonces, ese tipo de errores es de principiante. No puede ser. Y si eso va a generar problemas a futuro por temas personales, ahí sí que no tenemos vuelta. O sea, Chile partió mal con el presidente electo Donald Trump en este caso. Y ni más ni menos que por el embajador de Chile en los Estados Unidos, Gabriel Valdés. Estimados auditores, con esto nos despedimos. Le agradecemos a nuestro invitado de hoy, que ha sido muy interesante todo lo que ha contado, don Gonzalo Valdés, subdirector del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a usted, Gonzalo. Y estimados auditores, como siempre, estaremos en una próxima entrevista en los próximos días. Gracias.